Adventistas y testigos de Jehová dicen que los incrédulos serán aniquilados. Es cierto. Cuando un verdadero creyente muere, va directamente al cielo. ¿Cómo resucitarán los muertos en Cristo? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Por qué los judíos no aceptaron a Jesús como Mesías? Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estoy, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Me buscaréis y no me hallaréis. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. ¿No es el que buscan para matarlo? Unos habitantes de Jerusalén, informados sobre la intención de las autoridades judías de matar a Jesús, ven una incongruencia entre lo pretendido y la realidad. Al que quieren matar, lo ven predicando al aire libre y hasta en voz alta. El apóstol Juan explica que esto prueba de que aún no había llegado la hora de su muerte en la cruz. La aparición pública de Jesús en un lugar donde le pretendían matar, para unos resultó en audacia, para otros en insolencia, y para otros era una provocación. Y para algunos más era la probabilidad de que los jerarcas hayan reconocido a Jesús como el Mesías. Que le reconocieran las autoridades era un requisito para todo el que se autoproclamara Mesías. Pero el Señor Jesús no necesitaba de esa autorización. Eran las autoridades judías quienes debían reconocerle a él como tal, por cuanto él era enviado a hacer la voluntad del Padre. El Señor Jesús no se inmuta por la oposición. Él es libre y actúa en conformidad con el mandato del Padre. Predica públicamente y hace bienes entre las gentes, incluso en sábado. Sabemos de dónde es. Inmediatamente consideraron improbable que el Señor Jesús haya sido reconocido por los jerarcas, pues según se creía, del Mesías no se sabría su origen. Esta tradición sobre no saber el origen del Mesías no es bíblica, sino basada en una interpretación literal de los apócrifos apocalípticos judíos, Primera de Enoc y Cuarta de Esdras. Estos libros apócrifos dicen que el Mesías ha sido ocultado desde antes de la creación del mundo para ser mostrado al final de los tiempos. Pero los apóstoles Pedro y Juan aclaran que no es que fue oculto, sino que fue determinado o destinado e incluso inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esta teoría del Mesías oculto es falsa. Las Escrituras revelan tantos detalles que no es posible creer en un carácter subrepticio del Mesías.
Pero las autoridades judías creen que Jesús es tan solo de Nazaret, y a pesar de la gran cantidad de señales que hace y que ellos mismos reconocen, no procuran averiguar un poco más acerca de él, porque no quieren reconocer que Cristo Jesús viene de Dios. El colmo de su incredulidad es que aquí expresan saber de dónde es, pero más adelante terminan diciendo que no saben de dónde es el Señor Jesús. A veces nosotros actuamos igual. Creemos conocer las cosas de Dios y actuamos como si ya lo sabemos todo. No olvidemos que debemos dejarnos enseñar por Dios, ser humildes, dejar que Él marque el camino y no nuestra propia prudencia. Busquemos la gloria de Dios y no la propia gloria. El Señor entonces clamaba. El Señor alzaba su voz, gritaba, pero no porque se sintiera frustrado por la incredulidad de la gente y sus autoridades. El Señor alzaba la voz para hacerse escuchar a causa del murmullo de la gente, para dar a conocer su revelación con voz fuerte, clara y muy audible. En varias ocasiones el Señor Jesús alzó su voz y en cada una hizo afirmaciones solemnes acerca de Él y de su obra. Él testifica que Dios el Padre le envió, que Él calma nuestra sed de Dios y que creerle a Él es creerle al Padre. No he venido de mí mismo. El Señor Jesús declara que Él viene del Padre y que está vuelto hacia el Padre. Su personalidad entera es tributaria del Padre. De Él es que habla siempre. El Señor dice que no viene por Él mismo y que no habla y nada hace por Él mismo, sino que el Padre le envía y que Él hace y habla solo lo que el Padre le dice. Al definirse con sus referencias para con Dios, el Señor Jesús se define vacío de sí mismo. Él no tiene nada de sí mismo. Así muestra su humildad y amor profundo por su Padre y por la humanidad. El apóstol que escribió a los Hebreos dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor, además, no considera relevante su origen terrenal de procedencia, sino su origen en el Padre, y este origen es el que da a conocer. Como el verdadero Mesías, el Señor Jesús, más que ser conocido por su lugar de nacimiento, debe conocerse porque ha sido enviado por Dios. Pero las autoridades judías no le reconocen como Mesías porque han subordinado el plan de Dios a sus propias creencias. Sus opiniones les impiden conocer a Dios. Las ideas preconcebidas anulan el accionar del Espíritu y no permiten reconocer su voz. El que me envió es veraz. Esta afirmación del Señor Jesucristo significa que Dios es leal, confiable, fiel. No hay en Él doblez, no hay mudanza ni sombra de variación. Se puede contar con Dios y con su palabra. Él no miente ni se arrepiente, hace lo que dice y ejecuta lo que habla. Vosotros no le conocéis. Decían las autoridades judías que sabían de dónde era Jesús. Y el Señor les respondió: no sabéis realmente de dónde soy, porque no conocéis al Padre. A pesar de ser instruidos por la ley, ni el pueblo ni sus dirigentes conocen a Dios tal como Él es. El Señor Jesús aporta, pues, el verdadero conocimiento de Dios, porque el conocimiento del Señor no es común, sino que es de primera mano. De Él procedo y Él me envió. Al igual que el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo también procede del Padre. Él es su Hijo amado. Del Padre procedemos también nosotros y todas las cosas. Al decir el Padre me envió, el Señor Jesús se presenta a sí mismo como comisionado por el Padre, como su representante autorizado, pero en el sentido de ser Él el mismo Dios. Entonces procuraban prenderle. Hay aquí un cambio de escena. La toma que muestra a Jesús enseñando a gran voz
es cambiada y se enfoca ahora a los príncipes de los sacerdotes y los fariseos que estaban cerca de Jesús, poniéndose de acuerdo en la necesidad de colocar al Señor Jesús bajo arresto. De esta manera, el templo se convirtió en recinto de muerte. Pero todavía no era el momento para ello. Nada malo podía sucederle a Jesús si el Padre no lo permitía. La vida y la muerte del Señor dependían del Padre. Respecto de nosotros los creyentes es igual. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En Él vivimos, nos movemos y somos, y nadie nos arrebata de su mano. Muchos del pueblo creyeron en Él. Las señales que Jesús realizaba cumplieron el objetivo de despertar en la gente la fe en Él y validaron su llamado profético de guiar al pueblo como su libertador. La gente creyó en Jesús como el Mesías por las señales que hacía y porque nadie puede superarlo en cuanto a esto. Los príncipes y los fariseos. Los favorables comentarios de la gente acerca de Jesús provocaron otra orden de arresto. La aceptación de la gente de Jesús como el Mesías los alarma. Las autoridades judías suponían erróneamente que el Mesías iba a restablecer el reino político y monárquico de Israel. Pero no ven que Jesús siquiera lo intente, ni siquiera hablaba de eso. Miraban que el Señor no promovía ni organizaba ningún movimiento militar ni guerrillero. Solo hablaba de arrepentimiento y por eso lo tachan de falso profeta y de engañador. El apóstol Juan relata más adelante que el no ver en Jesús cualidades militares hizo que las autoridades judías creyeran que de ser guiados por Jesús como Mesías, el imperio romano terminaría destruyendo el templo y la nación. Es increíble que Pilatos, el pretor romano, en las 4 ocasiones que interrogó al Señor, entendió mejor que ellos la naturaleza del mesianismo del Señor Jesús. Así pues, saduceos y fariseos, 2 grupos antagónicos entre sí, ahora se unen y conspiran en contra del Señor Jesús y envían a los guardias del templo a arrestarlo. Al especificar que los involucrados son los príncipes de los sacerdotes, el apóstol Juan señala que esta iniciativa contra el Señor surgió en el Sanedrín. El único que podía emitir orden de arresto y enviar a los guardias del templo para detener al Señor Jesucristo era el sumo sacerdote. No obstante, el apóstol Juan relata más adelante que los guardias del templo volvieron a los fariseos sin haber cumplido su cometido y alabando al Señor Jesús. Todavía estaré un poco de tiempo. El conocimiento de Jesús le hizo dejar de hablarle a la gente y dirigirse a las autoridades judías que en ese mismo momento conspiraban contra él. Y les dijo que no era aún el momento para su detención y muerte. Pero la forma en que se los dijo les resultó enigmático. El Señor no se perturba por la realidad de su aprehensión, no se deja intimidar, hasta les indica que no se apresuren, que su misión de predicación aún no ha terminado. Él les dice que mientras Él esté presente se le puede hallar. Dentro de poco no estará tan disponible como ahora. Enfatizando la brevedad disponible del tiempo de salvación, les apremia a tomar la oportunidad que Él ofrece. El evangelista Lucas dice que cuando el Señor Jesús vio el poco tiempo que le quedaba, recorrió afanosamente todo Israel y hasta envió a 70 discípulos delante de Él, a quienes dio las mismas instrucciones y autoridad que había dado a los 12 apóstoles. Me buscaréis y no me hallaréis. Los profetas ya habían anunciado que llegaría el momento en que buscarían al Señor y no le hallarían. Nosotros debemos preguntarnos como Job, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde estará el lugar de la inteligencia? Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. El Señor Jesús advierte a las autoridades judías que así como ahora le buscan para matarle, le buscarán más tarde para ser salvos. Y que así como ahora no pueden prenderle,
tampoco más adelante le podrán encontrar para ser salvos. Cristo Jesús desde ya está velado para ellos. Con razón, sus palabras ahora les resultan en un acertijo. Iré al que me envió. Con esta frase el Señor introduce aquí una lección. Su muerte no es una mera desaparición física, sino que es su regreso al Padre. Igual es la muerte de los creyentes en Él. Volvemos a Dios, quien nos dio la vida. Por eso, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La Biblia revela que tras la muerte los creyentes en Cristo no van a un lugar intermedio como algunos enseñan, sino que entran a las glorias del cielo. Veamos. El Señor Jesús dijo al ladrón de la cruz que por su fe en Él, tras su muerte estaría con Él en el paraíso. Y el apóstol Pablo dice que Él estuvo en el paraíso cuando fue arrebatado al tercer cielo. Es decir, que el ladrón de la cruz se fue directamente al cielo al morir por su fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo también desear estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Él quería partir y estar con Cristo, es decir, en el cielo directamente. Y también afirmó que si la casa de nuestra habitación se deshiciere, tenemos una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Por su parte, el autor de la carta a los Hebreos testifica que todos los que hemos creído nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. En todos estos pasajes se denota no solo la preferencia cristiana por morir y estar con el Señor que seguir en este mundo, sino también que tras la muerte los creyentes están plenamente conscientes, felices y reinando con Cristo. ¿Dónde? En el cielo. ¿Y qué significa cuando el Señor dijo de aquella niña que resucitó? No está muerta, sino que duerme. Dicen los testigos de Jehová y otros como ellos que la muerte es un sueño del alma, que la muerte es un periodo de inconsciencia temporal, lo cual básicamente es una no existencia. Creen que es imposible una vida consciente sin un cuerpo material. Olvidan que Dios no es Dios de muertos. Aunque el Señor dijo de la niña que resucitó que no estaba muerta sino que dormía, Él no estaba definiendo la muerte como un sueño. El Señor usó esa comparación debido al parecido entre un cuerpo muerto y uno dormido. Por esto, Job y el apóstol Juan dicen que los que mueren en el Señor descansa. Por otro lado, al comparar la muerte con el sueño, el Señor decía que para Él resucitar a un muerto es tan fácil como despertar a alguien dormido. Los testigos de Jehová también dicen que la Biblia define la muerte como un estado de inconsciencia. Según ellos, esto es lo que significa cuando la Biblia dice que los muertos ya no pueden alabar a Dios, que sus pensamientos perecen y que ya no pueden trabajar ni obtener ciencia. Pero no es así. Con esta descripción, la Biblia solamente acentúa la incapacidad de quienes ya han fallecido de participar del mundo presente. Por eso la Biblia exhorta a un aprovechamiento positivo de la vida, ya que el tiempo es corto y los días son malos. Como parte de sus creencias, los testigos de Jehová y otros como ellos dicen que la resurrección es volver a la vida en este mismo mundo de pecado. Pero la Biblia especifica que la final resurrección de los creyentes no será con el mismo cuerpo, sino con un cuerpo glorioso, poderoso, espiritual e inmortal, aunque conservando la apariencia y la personalidad. ¿Qué hay con la resurrección de los incrédulos? Testigos de Jehová y adventistas dicen que serán aniquilados, que dejarán de existir completamente tras el juicio final. Esta afirmación se debe a que ellos niegan la existencia del infierno y el tormento eterno. Influidos por la doctrina del purgatorio,
de origen judío, al combinar las ideas del sueño del alma y de la aniquilación, especulan que durante el literal milenio, los malvados resucitados tendrán un periodo de probatoria, tras el cual serán aniquilados si no se arrepienten. La Biblia establece que la resurrección de los creyentes será diferente a la de los malvados. Los malvados resucitarán a condenación, a castigo eterno, es decir, no serán aniquilados, sino que su existencia será continuada en tormento eterno. ¿Existe el infierno? No se puede negar la existencia del infierno como lugar de castigo eterno para los malvados. La Biblia lo denomina también como lago de fuego, horno de fuego, prisión, abismo y tártaro. Y es descrito como un lugar y como un estado de tormento con fuego y azufre, de lloro y crujir de dientes, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y está totalmente separado e incomunicado del cielo, por lo cual no se puede decir que es la vida que vivimos ahora ni que está en el centro de la tierra. También está separado e incomunicado de este mundo terrenal, lo cual significa que nadie puede hablar con los muertos. ¿Existe un lugar intermedio entre el cielo y la tierra? El judaísmo promueve la doctrina del purgatorio, que es la misma doctrina del siglo XIX llamada segunda probación. Esta doctrina promueve la autosalvación, algo que va en contra de la enseñanza bíblica de la gracia salvadora y de la salvación por la fe en Cristo. La Iglesia Católica dejó de mencionar el limbo en su catecismo del año 1992 y eliminó este concepto del limbo en el año 2007 en un documento de la Comisión Teológica aprobado por Benedicto XVI. De la misma forma, en el año 2011 eliminó el purgatorio mediante el documento Spe Salvi, dando finalmente la razón a la Iglesia evangélica en ambos criterios. Solamente falta concientizar a los feligreses católicos de lo innecesario de las misas y novenarios por sus muertos, pues por falta de instrucción continúan con la práctica de este error. Sin embargo, hay congregaciones evangélicas que consideran que el Seol, el Hades, el seno de Abraham y el paraíso son una especie de sala de espera donde todo fallecido permanece aguardando la audiencia del juicio final. ¿Acaso no resulta contradictorio negar el purgatorio y a la vez creer en este lugar intermedio o sala de espera entre el cielo y la tierra? El Seol y el Hades solo son palabras en hebreo y griego respectivamente usados para tumba, nicho, cripta o sepulcro. Y en cada lugar mencionado en la Biblia, esto es todo lo que significa. Y respecto al seno de Abraham o el paraíso, no son lugares intermedios, sino otras maneras para designar el cielo. Tras la muerte, el estado espiritual de toda persona queda fijo. Murió en Cristo o murió en sus delitos y pecados. Los salvos por su fe en Cristo pasan a la bienaventuranza eterna del cielo y los incrédulos a miseria eterna en el lago de fuego. Donde yo estoy, no podréis venir. Es llamativo el hecho que el Señor no habla en futuro, donde yo estaré, sino en presente, donde yo estoy. El verbo ser o estar en griego es eimi, que recuerda el ego eimi del nombre divino yo soy. Por lo que esta expresión en presente alude a la eternidad de Dios y hace referencia a la divinidad de Jesús. Agustín de Hipona interpretó esta frase así: Cristo estuvo siempre en el lugar al que iba a retornar. Pero más que esto, el Señor Jesucristo se refiere a que Él siempre está y permanece en la esfera divina, en la dimensión de Dios, aún estando aquí en la tierra. Y esta misma maravillosa experiencia la podemos vivir los creyentes en Jesús, según su promesa, desde aquí y desde ahora. A sus discípulos el Señor les dijo que no podían ir donde Él está por razones físicas, pero las autoridades judías, que no son capaces de encontrarle aquí, menos que puedan estar
donde Él está. No pueden ir, no solo por una imposibilidad física, sino también por una limitación espiritual y porque tampoco quieren ir. Pueden ir en procesión al templo, pero no hasta Jesús, porque en Cristo Jesús no hay culto ceremonial, solamente adoración en espíritu y en verdad. Ningún incrédulo podrá ver, vivenciar o experimentar ni siquiera uno de los días del Hijo del Hombre. Don de vida que comunica Dios en Cristo Jesús se vuelve condenación y muerte para los incrédulos, por cuanto no creen en el unigénito Hijo de Dios. ¿A dónde se ha de ir? Esta era la pregunta de las autoridades judías. Les acaba de decir que iría al Padre quien le envió, pero no le entendieron. Tampoco sabían ni sospechaban los extensos planes de predicación del Señor Jesucristo fuera de Israel a través de su iglesia, esparcidos entre los griegos. En la época de Jesús y los apóstoles, se le decía griego a todo israelita que como resultado de la dispersión vivía fuera del territorio de Israel y que por consiguiente hablaba griego. Muchas veces estos israelitas fueron acusados por los de Jerusalén de haberse contaminado como los galileos. Sin embargo, no dejaron de dar su apoyo financiero al templo. También los israelitas designaban como griego a todos los extranjeros y a los pueblos bajo influencia de la cultura griega. Los judíos de la dispersión fundaron sinagogas en muchas ciudades, dando a conocer el judaísmo a muchos gentiles, especialmente a través de la Septuaginta, la traducción griega de las Escrituras. Por su relación con los gentiles, su visión de la vida y las Escrituras era más amplia que la de los que vivían en Israel. Este conocimiento resultó básico para que los gentiles entendieran el mensaje cristiano cuando éste rápidamente se esparcía por el mundo. Estos judíos de la diáspora visitaban el templo de Jerusalén durante las grandes fiestas al menos una vez en la vida. Esto explica la gran cantidad de judíos extranjeros presentes en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Qué dicho es este? En otras ocasiones Jesús aclaró las dudas de las autoridades judías, pero en esta ocasión no lo hace, porque le rechazan y porque no hay más para decirles. Ya todo está dicho, y porque será su iglesia la que dará explicación a todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros.